Muy buenas tardes. Mi nombre es Luis Cisneros, soy profesor en la Universidad de Texas A&M y hoy día voy a cubrir el tema del diseño de alimentos funcionales y el uso de nutracéuticos como agentes preventivos y terapéuticos. Los puntos que voy a cubrir son los siguientes: una pequeña introducción, luego hablaré acerca del modelo de alimentos como medicina. Expondré algunos casos o ejemplos de actividades que hemos hecho en la universidad y algunos challenges o desafíos y finalmente un resumen. Bueno, se sabe que en la actualidad, en la sociedad actual, muchas enfermedades crónicas están asociadas con estrés oxidativo. Y este estrés oxidativo está íntimamente relacionado con la inflamación. Pero la inflamación es parte del mecanismo del cuerpo para poder hacer healing de desafíos que existen hacia el organismo, como pueden ser irritaciones, laceraciones. Pero cuando ese mecanismo, ese sistema de inflamación, es desafiado a través del consumo de la dieta que puede originar que la inflamación se vuelva crónica, entonces se vuelve un sistema de agente o efecto de destrucción progresiva, desencadenando una serie de enfermedades crónicas que son las que actualmente la sociedad, tanto en los países desarrollados como en vías de desarrollo, están experimentando. Como respuesta, han habido en los últimos años muchos estudios orientados a tratar de revalorar los cultivos, frutas, vegetales, que contengan compuestos activos que pueden ser utilizados para contrarrestar algunas de estas enfermedades o promover la salud. Y hay muchos términos que se han desarrollado a través de los años, como por ejemplo los nutracéuticos, compuestos bioactivos, alimentos funcionales, suplementos dietéticos, botánicos, hierbas medicinales. Y muchos de estos tienen definiciones que se entrecruzan entre ellas, y algunos han quedado, yo diría, como obsoletos en relación a la información que se ha generado en los últimos años. También al mismo tiempo han habido muchos estudios orientados a entender cómo los compuestos activos funcionan tratando de promover la salud. Muchos están orientados a estudiar las capacidades antioxidantes, o se saben que esos son unos mecanismos, pero compuestos pueden actuar a través de uniéndose a receptores o enzimas, modular la expresión de genes, o incluso intervenir en los mecanismos de señalización o signos. Y muchos estudios se han hecho con compuestos fenólicos porque son compuestos que son fáciles de estudiar en comparación con una categoría mucho más amplia de compuestos que pueden ser triterpenoides, glucosinolatos, carotenoides, entre otros. Entonces, la pregunta, sabiendo cuál es el origen de las enfermedades y que es un problema, y sabiendo que consumimos productos que contienen compuestos activos, ¿se podían considerar los alimentos como medicina? Y yo creo que la respuesta está en los siguientes puntos, ¿no? Las regulaciones de los gobiernos, como en el caso de los Estados Unidos, dicen que no. Por ejemplo, la FDA en los Estados Unidos establece reglamentos muy claros donde los alimentos no pueden ser considerados como medicina. Sin embargo, las tradiciones y la parte etnobotánica asociada con muchas culturas, tanto en nuestros países como en países como China o la India, mencionan que sí pueden ser considerados como medicina. Hay mucha información anecdótica o incluso comprobada que muestran que es así. En otros casos, los científicos, los investigadores, por estar de acuerdo con las regulaciones o por seguir las regulaciones de los gobiernos, prefieren decir que no y no entran a estudiar estos alimentos como si fueran medicinas. Mientras que la industria prácticamente tiene muy poco que decir porque están directamente reguladas por el gobierno. Entonces, sin embargo, nosotros como grupo de investigación pensamos que ese es un área que tiene mucho por estudiarse y descubrirse, y pensamos que los alimentos pueden ser
considerados como medicinas y proponemos un modelo basado en la siguiente hipótesis de que los alimentos y los compuestos bioactivos presentes en los alimentos pueden prevenir y tratar enfermedades crónicas e incluso revertirlas a un estado normal de salud. Pero un modelo como este tendría que ser holístico, integral, basado en mecanismos y que puede incluir muchos factores, tanto conocidos como no conocidos, y que pueden ser utilizados para describir eventos en células, animales y en estudios clínicos. Entonces el modelo es el siguiente. Es una recopilación del modelo donde se precisan 3 estados: un estado normal, un estado de preenfermedad y un estado de enfermedad. El pasar del estado normal al estado de preenfermedad tiene que haber una predisposición lógicamente genética, pero también basado en la dieta, donde existe pues un abuso de azúcares y grasas saturadas que predispone a un estado de inflamación basal. Eso puede ser revertido si se consume adecuadamente, eso ha sido documentado, la dieta mediterránea es uno de esos casos. Mientras que cuando se pasa de un estado de preenfermedad a un estado de enfermedad, ya estamos hablando de un estado de condición de inflamación crónica que desencadenan estos eventos que habíamos visto anteriormente, y no está documentado de manera sistemática que comiendo adecuadamente uno podría revertir este proceso. Por otro lado, la medicina convencional fue desarrollada con el propósito de llevarnos de un estado de enfermedad a un estado de preenfermedad. Mientras que la medicina convencional no fue desarrollada para pasarnos de un estado de preenfermedad a un estado normal, que vendría a ser, digamos, lo que se conoce como la prevención. Sino más que todo la medicina convencional está desarrollada como un efecto terapéutico. Entonces, este es más o menos la descripción general del modelo. Ahora bien, nosotros el interés que teníamos era ver si se podía validar esto basado en información que exista en la literatura. Hicimos un assessment y publicamos esto en pequeños trabajos, haciendo una recopilación de información que existía en la literatura en base, por ejemplo, a vegetales, ¿no? Acá vemos en este trabajo, donde se trabajó con recopilación de información de estudios basados en zanahorias o de kale o de germinado de semillas, y tratamos de ver si se cumplía en el modelo. Y aquí recopilamos información de estudios clínicos y podemos ver que muchos trabajos reportados muestran que sí existen efectos preventivos, así como efectos terapéuticos para diferentes enfermedades como las que están acá. Y los productos que originaron estos estudios están aquí descritos. Por tanto, sí existía esta información, no de manera sistemática, pero sí como piezas de un rompecabezas que uno encontraría en la literatura. Igual, si uno se enfoca en estudios in vitro, en estudios en vivo, tendríamos un outcome muy parecido. Vemos acá estudios de prevención, estudios terapéuticos y los diferentes productos que muestran estos efectos, y igualmente con las enfermedades que están acá descritas. Lo mismo hicimos con frutas, hicimos una pequeña recopilación para ver si efectivamente había la información para frutas, y encontramos que efectivamente se cumplía lo mismo, ¿no? Acá el aguaimanto, el golden berry es de los Andes, de Sudamérica, el acerola, de las zonas tropicales de Brasil, el maqui del sur de Chile, el azaí también de la zona del Amazonas. Y cuando se hace una recopilación de la información en base a estudios clínicos, se ve que hay estudios de prevención. No han habido estudios en relación a estudios clínicos, no significa que no existen los efectos, simplemente no hay un reporte. Y para estudios in vitro y estudios en vivo, igualmente, pueden ver ustedes que sí hay recopilación de datos que muestran que enfermedades pueden ser tratadas terapéuticamente con estos productos, pueden ser prevenidas. Fuimos más allá y tratamos de ver si también se podían hacer una recopilación de información siguiendo este modelo con café o con productos derivados de café. Este es un trabajo que no ha sido publicado,
Pero acá mostramos los diferentes productos que recopilamos información: el café no tostado, el fruto del café y el spent coffee, que vendría a ser el residuo del café producto de la extracción del café. Entonces, cuando comenzamos a recopilar información, encontramos que, por decir, había información desconectada, pero cuando uno los agrupaba tenía un efecto de descripción preventivas o efectos de descripción terapéuticas para diferentes enfermedades. Esto es con el café. Y así como también para los diferentes componentes de residuos de café o material que no ha sido tostado, como el caso del café verde, ¿no? Entonces acá se pueden ver efectos preventivos, efectos terapéuticos para diferentes tipos de componentes del café o del proceso del café y las enfermedades correspondientes. Pero más allá, aparte de ver estos productos que podrían ser considerados como alimentos funcionales, también existe, se puede hacer el mismo tipo de análisis para compuestos aislados. Entonces, por ejemplo, ácido clorogénico, esto lo publicamos en la revista Molecules, en contra del síndrome metabólico, para ver si habían efectos de prevención, que sí los encontramos, así como efectos terapéuticos, ¿no? El síndrome metabólico. Entonces, sí se muestra que el ácido clorogénico, ya como compuesto aislado, como un nutracéutico, puede tener estos efectos de prevención o terapéuticos, tipo medicinal. Entonces, ¿cuáles son los desafíos que implicaría proponer un modelo, tratar de desarrollar un área como este, de buscar los alimentos como medicina? Bueno, el primer desafío es tratar de redefinir estos conceptos que vienen del pasado. Estos son términos que fueron definidos hace ya unos 15 años atrás o 20 años atrás, o incluso más allá. Y muchos de estos, como mencionaba anteriormente, se cruzan en sus definiciones, pero hay que ajustarlos a la nueva información que disponemos o que se ha generado en los últimos años. Por ejemplo, un nutracéutico, ya podríamos estar hablando de que no solamente tiene efectos de promover la salud, sino que tiene efectos de prevención y efectos terapéuticos, así como alimentos funcionales, dónde es que están colocados las medicinas herbales, los suplementos dietéticos. Incluso podríamos estar pensando ya en los compuestos propiamente aislados o activos, ¿no? ¿Dónde es que están actuando los compuestos fenólicos, los carotenoides, los triterpenos, los glucosinolatos? Tal vez algunos compuestos fenólicos son más complejos que otros y por ende tienen la capacidad de unirse a proteínas y tener un efecto más de tipo terapéutico. E incluso los mecanismos, ¿no? Saber exactamente, entender cómo las enfermedades se van desarrollando, ¿no? Donde existen efectos de estos compuestos a nivel de antioxidantes, a nivel de antiinflamatorios, de revertir procesos de resistencia a la insulina y así. Pero para hacer, digamos, el panorama un poquito más complejo, también tenemos que incorporar la información acerca de la microbiota, porque muchos de estos compuestos son metabolizados, no necesariamente se consumen, se mantienen tal cual y son absorbidos. Algunos casos, pero muchos de estos son convertidos en otros productos. Por ejemplo, un caso es los elagitanins o los taninos hidrolizables, basados, por ejemplo, en el ácido elágico, que son hidrolizados con acidez del estómago para producir el ácido elágico, que son sustratos de la microbiota en el colon para producir compuestos conocidos como urolitinas. Por ejemplo, esto es muy conocido en el caso de productos como las pecanas, las granadas, e incluso las fresas que contienen estos compuestos. Entonces, la microbiota crea todo un desafío de tratar de entender cuál es su verdadero rol en el desarrollo de las enfermedades, ¿no? Se cree que ahí se empiezan muchos los procesos inflamatorios.
Y la cantidad de microorganismos presentes es muy grande, entre 1.5 a 2 kilogramos de microorganismos por persona. Y si vemos que esa microbiota va cambiando de acuerdo a las enfermedades, pues hay una relación muy estrecha entre estas y la posibilidad no solamente de metabolizar los compuestos, pero también de utilizar compuestos que puedan atenuar cambios en la microbiota y así promover también la salud. Por ejemplo, hicimos un trabajo que fue publicado justamente este año, el año 2020, donde documentamos cómo las urolitinas y el ácido láctico podían regular la acumulación de lípidos en adipocitos y también atenuar la inflamación, mientras que no afectaba la sensibilidad a la insulina. Entonces, en este trabajo, lo que destacamos a través de entender el mecanismo fue que las urolitinas tienen la capacidad de afectar lipogénesis, que vendría a ser la acumulación justamente de los lípidos en los adipocitos maduros, pero no afectan la adipogénesis. Entonces, ese es un efecto muy, muy particular de este compuesto, regulando la expresión de GLUT4, así como la adiponectina, y eso tiene mucho que ver con el ingreso de la glucosa en la célula. Al regularla, justamente evita que se acumulen la grasa en los adipocitos. Luego, cuando estos adipocitos fueron desafiados con LPS para inducir inflamación, encontramos que justamente estas rutinas tenían la capacidad de hacer un downregulation de una serie de genes, así como el factor de transcripción, y genes asociados con la inflamación. Pero interesante que no afectaban la expresión de AKT, que está asociada con la sensibilidad a la insulina. Entonces, acá vemos cómo al entender el mecanismo de un compuesto que es un metabolito, producto de la microbiota, vemos que tiene la capacidad de ser efectos preventivos, pero al mismo tiempo, por sus efectos antiinflamatorios, podría tener efectos también de tipo terapéuticos. Entonces, cuando regresamos al modelo de alimentos como medicina, vemos que ponemos énfasis en que tiene que ser holístico por el modelo como lo hemos descrito, pero tiene que estar basado en mecanismos. Esto es muy importante. Los mecanismos es la base para poder describir dónde exactamente los compuestos podrían actuar o los alimentos, tanto desde un punto de vista preventivo o desde un punto de vista terapéutico. Entonces, para terminar, algunos puntos que considero que serían importantes es la necesidad de poder revisar estas terminologías que vienen de atrás, por ejemplo, la descripción de que es un nutracéutico y su rol que podían tener como alimentos, ¿no? Tal como si fuese medicina, en efectos preventivos o terapéuticos. Eso me parece que va a ser importante redefinirlas. Al mismo tiempo, creo que va a ser importante volver a revisar los estudios, la forma como son planteados, ¿no? Estandarizarlas de una manera tal que los estudios se diseñen para que sean preventivos o terapéuticos y podamos sacar más información de estos trabajos. Y creo que es importante poner énfasis en los mecanismos. Mientras no sepamos mecanismos, es muy difícil poder llevar a pensar que los alimentos tengan la capacidad de ejercer estos efectos medicinales. Finalmente, quisiera terminar haciendo un agradecimiento, un acknowledgement a muchos colaboradores que han trabajado conmigo. No he presentado, la verdad, trabajos mecanísticos que tenemos algunos ya publicados, pero son colaboradores que hemos trabajado bastante en esta área, como mi amigo y colega Daniel Jacobo Velázquez, del TEC de Monterrey, y muchos integrantes de mi laboratorio, como el doctor Vimal Nair, Sharina Singh Rajan,
William Bank, la doctora Margaret Veloso de Brasil, la doctora Claudia Delgadillo de México, así como el doctor Basilio Heredia, también de México. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, pues atento a sus preguntas. Gracias.